euskoibérico, lo hemos utilizado en el libro muchas veces y mucha gente nos preguntaba, ¿no? A ver, ¿por qué euskoibérico? Bueno, en principio no iba más allá que ligar palabras ibéricas, supuestamente ibéricas, con el traductor que nosotros tenemos, que es el euskera. Porque claro, no tenemos diccionario de ibérico y no tenemos el diccionario de, por ejemplo, otros idiomas más o menos de la misma época, como pueden ser el sardo, ¿no? De Sardinia, de Cerdeña, que el Espuru recogió fenomenalmente toda la toponimia, que parecen de la misma época, ya no digo que parezcan hermanos, pero de la misma época, las desinencias son muy parecidas, pero ¿qué pasa con los que han desaparecido? Pues que no tenemos diccionario, entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces, cuando logramos traducir una palabra de ese tipo con una cierta seguridad, pues le llamamos euskoiberismo, simplemente, ¿eh? Bien, pero puesto que desde el euskera hemos llegado a traducir bastantes cosas, repetiría las mismas que están en el libro, pero bueno, se pueden volver a decir, porque otros no han estado en la conferencia anterior, ¿no? En la presentación del libro. El mayor filón de palabras con diccionario es el castellano. ¿Es el? El castellano. Ah. Eso es, ¿no? Entonces, claro, vamos a ir a la toponimia y es el gran diccionario a cielo abierto que decimos nosotros, pero claro, la toponimia tienes que estar in situ para comprender que se corresponde la descripción, las posibilidades de descripción con el lugar y si es un valle, si es un pico, si es no sé cuántos, bien, es un poquito, digamos, más arriesgado, pero bueno, se traduce, la toponimia se traduce. El sistema nuestro de traducción no es el de una palabra en un idioma que viene en otro, en tu castellano o en francés o en tal o cual, sino los componentes, ¿no? O sea, más o menos eso ya lo habíamos dicho en otras veces, pero bueno, hay que repetirlo. Los componentes nosotros le llamamos núcleos semánticos. Vamos a poner algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, on. On vendrá en muchísimos idiomas. On es alto, como en inglés on the table, por ejemplo, sobre la mesa, on. Bien. Lo alto, por asociación, es bueno, o es categoría, más o menos viene a ser lo mismo. Entonces, ona, ya no es alto, pero sí participa de esa, por asociación, de ese contenido semántico. Bueno, vale. ¿Solo en euskera? Pues no. Bonus, bona, bono, en latín. Bueno, la palabra en castellano, y entonces nosotros no vamos a la palabra que coincide en tu diccionario, ¿no? Sino que hacemos lo que se dice, como dicen las antosias, etiologías, ¿sabes? Cuáles son las causas, los motivos, la formación, cómo se ha originado, ¿no? Bueno, pues las palabras, ya que este hombre tan amable hablaba de monosílabos, pues en principio parecen monosílabos, pero claro, monosílabos habrá tantos como consonantes y vocales. Pues combinar. Claro, entonces ya vienes bisílabo forzado. Si no pones dos palabras, entonces, o tres, entonces ya vamos multiplicando el vocabulario. Pero bueno, eso es una forma de hablar así teóricamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros hemos detectado unas 100 núcleos semánticos que se construyen con preposiciones, con prefijos y sufijos, o sea, con afijos. Por ejemplo, hemos dicho on. On es un núcleo semántico de altura, de bueno, de categoría, de mando, de no sé cuánto. Cuando ya digo bon, ya estoy construyendo. De un prefijo, entonces esa construcción ya es una raíz. Ya no admite, admite plurales, cambios gramaticales, pero la palabra ya está construida solamente, en este caso, con una B, ¿no? Entonces eso ya sería una raíz que llamamos protorraíz. Llamamos protorraíces sobre todo a aquellas que coinciden en más de 20 o 30 idiomas. No vamos a ir hasta el final, pero siempre en lingüística comparada nosotros hacemos 20 o 30 idiomas. Por ejemplo, aquí hemos cogido una que es un euskoiberismo, y no la vamos a leer, porque esto yo no sé, qué sé, rumano, pues no sé rumano, no sé búlgaro y tal, porque esto en realidad está sacado de papeles para el etimológico vasco, de Michelena Gutitobar, de otros libros que publican raíces
indoeuropeas. Indoeuropeo es todo aquello que no se sabe de Europa. A lo mejor miras un poco más allá y dentro de Europa hay otro que no es indoeuropeo y también viene en esta lista y por eso lo tenemos. Uña, oña, uña, pie, casco, protector, no sé qué. Hay todo un desarrollo de protector, por ejemplo. Bueno, aquí vienes que leer todo esto es un poco absurdo, pero por lo menos os explico a qué pelo viene el desarrollo en 23 o 24 idiomas de una palabra que es común, nos llamaríamos euskoberismo uña-oña. Y también se explica que uña no siempre es uña, en el caballo es casco, también es pedestal, apoyo, pie, bien, hacer pie. Muy bien. Bueno, entonces, realmente el objetivo de esta conferencia sería animar a que la gente esté un poco sensibilizada con el gran caudal, por el contenido de palabras no latinas, pero romanas. Y enhorabuena cuando nos equivocamos, y es de rock, bien. Pero en principio la convivencia del primer castellano, romance, forzosamente es con el ibérico. Menéndez Pidal dice que el ibérico duró hasta el siglo V. Bueno, ya es decir algo, ¿no? Pero nosotros hemos visto que por lo menos hasta pasado el octavo tienen que convivir. Octavo, noveno, décimo, bien. ¿Por qué? Pues porque muchas palabras, los árabes y los romanos y casi todos, lo que es toponimia lo respetaron, porque no hay Dios, perdón, que traduzca toda la toponimia y la gente no va a hacer caso, le va a seguir llamando igual, o sea, eso es inamovible. Pero los núcleos de población, bien porque son nuevos asentamientos y los pone el que hace el asentamiento en su propio idioma, o son zonas que son ya de capital importancia. Por ejemplo, Guadalajara tuvo una cierta importancia y le cambiaron el nombre, ¿no? Guadalajara, ibérica, es Arriaca, ¿verdad? Bien. Arriaca es Arriaga, es el Pedregal. Bien, Arriaga. Pero los árabes no le llamaron Arriaga, por lo que sea, porque se sentaron allí y tal, y piden la traducción. Pues los nativos sabían, porque los únicos que podían saber qué significaba eso de Arriaga o Arriaca, y los árabes le ponen el mismo nombre en árabe. Le llaman el Pedregal, cuenca del Pedregal, Wadi, Vado. Todas esas palabras significan cuenca, río también. Siempre van asociados. Y le ponen Guada, que es cuenca, y Guadalajara está un poco cambiado. Hijara. La piedra. Sí, bueno, piedra es. Hijara acaba en ara, que es piedra, aunque sea árabe. Ojo. O sea, que cuenca del Pedregal también se va una raíz de. Ara es piedra, ara como altar, y ¿no? Ara, arria. Bueno, entonces decimos que si el romance nace desde el primer momento de la colonización, o de alguna manera romana, puesto que si no se ha extinguido así por arte de magia, que es imposible, el ibérico, la lengua autóctona, o las lenguas autóctonas, que podrían estar diversificadas, pero bueno, se ve que eran del mismo tronco, si no se ha extinguido, la convivencia va adquiriendo palabras desde el mismo origen, o sea, desde el siglo I o del primero antes de Cristo, pero bueno, es decir, en el siglo V, que se van los romanos, porque termina el poderío suyo en la ocupación, hasta el octavo, que Menéndez Pidal nos pone, es el primero que archiva esta palabra. Yo por lo menos la hemos usado nosotros, pero me ha hecho gracia verla en el léxico hispánico primitivo de los siglos VIII al XII. Está supervisada por Manuel Seco, el gramatista, no sé cómo se llama, bien, y por la Pesa. Y aquí Menéndez Pidal acuña esta palabra, glosario del primitivo léxico ibero-romance. Vale, si el ibero-romance están conviviendo con el latín y hay palabras ibéricas en ese romance desde el principio, si de esas palabras traducimos algo, quiere decir que el euskoiberismo es tan antiguo
como los datos, nunca se había llegado a la convivencia con los romanos. Y hay muchísimas palabras, y ahora vamos a demostrar algunas, que tienen, pues eso, que se traducen desde el castellano, puesto que sería patrimonio. El euskoiberismo es un patrimonio compartido, del euskera porque lo traduce y del castellano porque ha tenido la gracia de conservarlo en uso y diccionario. Siempre digo eso, insisto mucho, porque es que si no, no avanzamos nada. Si no es porque te lo traduce alguien, 20 personas y 20 opiniones, no se puede hacer etimología. Bueno. Algunas palabras, por ejemplo, que vienen en el iberorromance son, por ejemplo, esta de Guadalajara, guada, guadi, guada, guaro, guaría, ría, guarío, río, guari, Sierra de Guara. Sierra de Guara, hay más sitios, sí, pero centramos en Guadalajara porque... Pero sí, hay más, guara, güera, es que hay cambio vocálico. En la formación del primer lenguaje, incluso más que prerromano, las vocales cumplen una función, lo mismo que las lenguas semíticas, de diferenciación léxica, de construcción léxica. Entonces, una palabra o un derivado de esa palabra, en fin, esa raíz, va a cursar seguramente, en principio, con las 5 vocales. Guara, güera, y no tiene que entorpecer la comprensión por el hecho de que en la fonética tradicional estén siempre con la misma. Oye, ¿y cómo se va de la A a la O? Pues no se va de ninguna manera. Oye, ¿y cómo se va de la A a la I? Pues no se va de ninguna manera. Sencillamente es constructivo. Es constructivo. Se ha ido construyendo con núcleos semánticos variados de vocal para matices, ¿no? O sea, si vamos a mirar una palabra tan antigua, bueno, Guara hemos dicho que es cuenca. Después hablaremos, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, vamos a terminar un poquito. Guara es una protorraíz muy antigua que, aparte de que esté por todos los sitios, la construcción es bastante fácil. Ar es piedra, peso, fuerza. Ara, guara. Y el guar podría ser una preposición, prefijo, pero es que siempre va con raíces de fuerza, de corriente, de tal y cual. Guara, güera, guada, guadi, guadiana, ana, por ejemplo, es ara, guadi, ara, eso sería una tautología. Guadi sería, o sea, ara sería guara, o sea, ahí tenemos como el gua se pierde, de guadi, ara. Bien, sería una tautología de río, tal, pero en 2 idiomas. Bien, bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo traducimos nosotros con toda seguridad una raíz que es tan antigua? Bueno, pues viendo los vestigios, ¿no? En este caso en euskera, en este caso en euskera y en el castellano que se conserva en Huesca, la Sierra de Guara, pues a poco que te asomes a la sierra, pues es una cuenca. Bien. Pero, por ejemplo, en euskera tenemos, por ejemplo, ubera, ubara, o ubera, depende de los dialectos, como cuenca de aluvión. Vamos a ver, si Guara significa cuenca de aluvión, que es una idea de fuerza, tendrá que estar en más sitios. Pues sí, está en inglés war, guerra. Posiblemente en euskera con B, de la gua, se puede ver con B, borroca, y no sé, o sea, es una raíz que la vamos a encontrar en todos los sitios, ¿no? Pero yo pongo el acento en los cambios de vocalización que no tienen que confundir siempre que se mantenga la estructura consonántica de la palabra, ¿vale, no? De aquí, de huera, de una de estas palabras, viene la palabra Ebro. Indudablemente es una cuenca de aluvión. Está en griego, Ebros. Es un afluente del Turia, por Valencia y algunos temas por allí, y se llama Hebrón. Se llama Hebrón. Algunos que sea de la zona, como haya pasado. En Palestina tenemos Hebrón, ¿no?
es que vas mirando y sale por todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque la raíz que lo compone, Guara de Cuenca de Aluvión, para mí es de las más antiguas, como protorraíz. Como núcleos semánticos posiblemente hay mucho más antiguos. Bien. Bien, esta es la principal advertencia y casi el motivo de la conferencia, ¿no? Que la gente descubra que todo aquello que no es... Además ya te lo advierte el diccionario de la RAE. Enseguida, origen desconocido. Bueno, pues ¿de dónde va a ser? De Filipinas. Pues será de la lengua que ha estado compartiendo... Bueno, la convivencia, nosotros tenemos cálculo, la convivencia por cambios que ha habido, que se sabe, que saben la traducción y tal, la convivencia del ibérico, pero ya no ibérico, sino de romance, vamos a decir, con el euskera, esos euskoiberismos que llamamos nosotros, tiene 1000 años. Y se demuestra en el propio libro de Menéndez Pidal, que cuando te vas llegando al siglo X, este es del 8 al 12, cuando te vas llegando al siglo X, pues se van repitiendo, o sea, no se incorporan nuevos romances de origen ibero-romance, que es como le llaman. Nosotros le llamaríamos, para hacerlo tan largo, ibero-romance, bien, pero sería un eusko-ibero en el romance. Bien, matices que no, más allá, vale. Bueno, ahora pasamos al ibero-romance realmente, ¿no? El castellano demuestra tener, lo pone por aquí, según Pidal, Manuel Seco y tal, ¿no? Y hemos cogido del librito, porque hace un glosario, hemos cogido algunas palabras que se traducen desde el método nuestro de protorraíces y que demuestran que... O sea, yo no las traduzco porque son del castellano, en realidad. Si viene del romance, algunas igual han desaparecido por desuso o lo que sea, pero... Por ejemplo, una cosa muy curiosa que se mantiene en la forma de construir, abolo, pues nada, de bolo nada. Bol, bal es monte, bal, del baalismo, bal, belbil, bol, bull, por cierto, en Aragón, buel, muel, aquí diptongan muchísimo esto, hasta por la carretera cuando vienes, buel, bel, buel, bien. Bol, significa alto, ascendente, ya hemos dicho también una raíz de alto, bien. Está contenido en árbol, por alto, bien. Pues la traducción es abuelo, que se me olvidó poner aquí. La traducción es abuelo. Bol, da abuelo, pues ya hace ¿qué problema, no? Puede llegar ahí. Bueno, ¿qué significa? Pues lo mismo que aita, it, es otra protorraíz de ascendiente, aita es el anterior. Y aitite, pues es el padre del otro, o sea, con dos terminaciones de origen y tal, pues aitite, se repite por eso. Sí, eso no sé si en todos los sitios, en Aibar sí, y tú también. Bien, a ver, aboteca. Bueno, casi todas las as van a ser, pero bueno, van a ser protoartículo, las as iniciales son las mismas que al, ay, de aita, al, ay, y a, casi siempre con a, las más antiguas posiblemente con a. Esto está contrastado con muchísimos idiomas, por ejemplo, el bereber pone los artículos pegados a la palabra, lexicalizados, y tiene 2 o 3 artículos, algunos más neutros y más complicados que la otra, pero bueno, todo empieza por a. Burro, a, empieza por a, seguro. Ayul, bien. Asinus, a, ¿sabes? Empiezan todas por ahí. Bien, es fácil de detectar. Entonces, aboteca. Aboteca es lo mismo que apoteca, que dicen en Europa apotec, la farmacia, ¿no? Bien, eso. Entonces, aboteca, si la A es protoartículo y bo, como bilbo es bajo, bea, bo, una familia larga, bajo, teca, curiosamente, es griego, ¿no? Son construcciones que parecen griegas, pero aquí tenemos lo mismo en Toki y Leku, entonces es bodega, o sea, apoteca es sencillamente el sitio bajo. Bien, acá y acá con 2 T's y con una.
Ka es la terminación de toki, le, ku, ka, ke, ki, ko, ku, y es aquí. O sea, es que esto se lee casi como si fuera castellano actual. Acabaniare, kaban en persa, a ver si hay que marchar un poquito más lejos, significa pastor. Pero a nosotros, si no nos queda como pastor, nos queda como cabaña. Indudablemente es cabaña de pastor. Esto por aquí en Santander lo he visto por muchísimos sitios y son siempre cabañas de pastor. Si se me ocurre algo. Bueno, en castellano cabaña. Agorrar. Esta palabra, si quitamos la A y dejamos un gorral, solo gor, no gorri o gorra, ¿vale? Solo gor, como gor, gora, etcétera, etcétera, es alto. Y sol alto es septiembre o agosto. Aquí parece que daba por septiembre. Fíjate, esta es una palabra del 867. Es un poquito antigua, ¿no? Lo traduce Menéndez Pidal por pastos de septiembre. Muy bien. Pero es que agórriga es septiembre, puede ser agosto en un momento determinado, porque incluso con dialectos cambia a veces la puntería. Bueno, Augusto, que es agosto, están con Augustus, pero bueno, no sé por qué Augusto, si no viene en el diccionario. En latín, agosto es sextilis. Augusto, eso es una atribución, en el diccionario no viene. Ama. Am es alto, como con H, ham, en las semíticas, ham es alto, him es alto, en distintos idiomas. Tima es cima. Abraham, por ejemplo, Abraham. Abra, no tiene nada que ver con lo que hemos dicho ahora, pero bueno. Abra es berger en francés, es pastor. Distintos vocales. Entonces, Abraham es el pastor alto, o sea, el padre de los pastores. De hecho, este am lo utilizamos para ama, madre, y ama, madre, ama, es que sí. Vale, andosco. Esta es una palabra curiosa y no se suele traducir, porque, bueno, de estas creo que no traduce el diccionario de ninguna. Andosco, ando, alto, mira, alto está metido en todos los idiomas, con una variación enorme, alto, alta, alti, altú, altuve, luego el euskera utiliza la sustantivación con la sibilante, altzu, altza, altzi, eso es más euskérico, más fácil de entender el euskera, y significa que está metido por todos los y en todos los idiomas. Sko es un diminutivo, no sé si se usa asgaico, ¿no? ¿Vale? Chiquichu sería más el moderno, pues este es que no está tan lejos. Bien. Eso. A ver, arroyo. Arroyo, en euskera, arru, barranco, ¿no? Y regato también, ¿no? Bueno, también es una raíz de guara. El gua se va porque, vuelvo a decir, es una parte constructiva, como si fuera una preposición, un artículo. No podría precisar del todo, pero bueno, sin duda se va porque es constructiva, no porque haya una aféresis, porque es una aféresis, que se olviden de pronunciarlo. Hombre, puede ser por facilidad de fonética a veces, pero lo que no saben es que lo constructivo se pone o no se pone. Si decimos casa, no decimos siempre la casa, ¿no? Bien. Bueno, pues esto tendría... El arroyo tendría el mismo valor que guaria, río, y guaria, ría. Vale, quitamos la consonante inicial y nos queda esto. Para tener en cuenta hasta qué punto, cómo te llegan las cosas que estábamos diciendo cuando hablaba este hombre, cómo te llegan, pues hay que andar un poco vivo, ¿no? Porque si no, a poco que te cambien, no solamente con las vocales, también con las aféresis y recomendadas. Por ejemplo, guaria puede desaparecer lo que va entero y queda ri. Bueno, ri tenemos Rioja, ya es valle, sabemos que es un valle, y es río, y es cuenca, y es todo lo que nos dé la gana. Guari es río también, o sea, es cuenca y es río, es que hay
no es que sea homonimia, es que sencillamente se relacionan, ¿no?, por la asociación, es lo mismo. Bien, y Rioja, hoja sería un oga, viene así en el cartulario de San Millán, del 11 o del 10, viene como Rioga con dos Gs, lo cual quiere decir que es una asimilante Oja, eso es. Y entonces Oja, ya estamos hablando otra vez de Cuenca, de Hondonada, de tal y cual, pero también Oga puede ser grande, no siempre hay que estar seguro de una traducción, se coge o se ponen las dos, y ya está, o se coge la que más he comentado. Oga es bueno, es raíz, digo desinencial, en este caso parece desinencial, pero es una raíz de grande. Por ejemplo, el euskera lo utiliza en vez de oga, ao, a, o, pues, con los cambios de vocales, como a, ella, o, como más, como grande, vale. Y entonces, pues La Rioja sería Valle Grande, Río Grande, que por cierto, dicho en árabe, Guadalquivir, significa lo mismo. Sí, lo hemos dicho. El socio. Sí. Bueno, para los meses de la palabra hoja, bueno, hay otro Rioja, es que me llama que sería el río de la hoja y tal. Estos son los principales resultados de la búsqueda. La etimología popular no se basa más que en apreciaciones, a mí me parece, yo creo que por ahí no se va. Hay otro Rioja en Almería, en el río, ¿qué pasa en catalán? Hay 12 Riojas en España. Vale, pues 12, ya no va a decir más. 12, ¿ves? Pues sí, vas una por una y son todas lo mismo. Es una cuenca, es un valle, es, en fin. Normalmente son cuencas bajas, o sea, lo mismo que el Ebro, cuenca de aluvión. Es que recogen todas las aguas de las laderas y tal. Y entonces aquel río también pasaba una hoja, o sea, es que la tecnología popular no tiene mucho recorrido. Sin embargo, esta traducción corresponde con las 12. Me las mandas un día, ¿te acuerdas? Bien, eso es muy interesante, ver que a partir de los componentes semánticos, que no te va a coincidir a lo mejor siempre, ¿no? Guara no te va a venir siempre como Guara, pues mala suerte. Empezará por ri solamente, Guara, ri, por ri, pues hay otro también que empieza, mira, es esto, Arri, que no vas a piedra en este caso, Arri, B es, B, otra vez bajo, y Arribes del Duero, ¿no? Está por Zamora, Esa es Portugal y Salamanca. Sí, Salamanca, por Salamanca es. Sí. Zamora no. También Sí, Salamanca. bien, ya sabes. Todo el río Duero, toda una gran, vamos a ver, 30 kilómetros de frontera con Portugal. Sí. Bueno, pues ahí el Duero desaparece casi. Va tan bajo, ¿no? Entonces, ese ri, para río, para cuenca profunda, para recogida de aguas, de aluvión y tal, le va de maravilla. Entonces, Arribes del Duero, ¿qué es? Pues la cuenca baja, ¿ves? Becoa, la cuenca baja del Duero, la cuenca profunda del Duero. Yo creo que cuando coincide al 100% te vale la camisa, ¿no? Pues esto. Parecido. Bien. Asadura, bueno, estas son palabras que a veces en riojano, por ejemplo, se dice mucho, igual otros que están en Castilla también, para pulmones. Asadurilla. Claro. Bien, pues para pulmón es aise, no tiene otra. ¿Ves? Otra vez andamos con las vocales. Aise, asa, tal. Bien. Atura. Esta es una palabra, ¿hay alguno catalán? Sí. A poner. Ja en parlarem. Parlarem. Molt bé. Vols atura. Té problemes que no vendria-se. Hemos d'atura. Bueno, ¿sabes traducirlo? No. Naturalmente. Si vos datura, es que he visto interpretaciones y igual la tuya es correcta, pero bueno, no importa. No te... gos es una palabra de pastor. Gos, con intercambio de GAK, bueno, las tres,
Gos, cos y bos. Significa pastor, a veces perro también, y grey. Pero bueno, aquí no nos viene a pelo. En griego tenemos la tautología de las dos, vos, cos, para pastor, ya te digo, perro. En inglés vos es amo, ¿no? O sea, jefe. ¿Cuál? En inglés vos es jefe. Bueno, pues ya está, pastor y jefe, es exactamente lo mismo, por asociación, ¿no? Bien. De hecho, una de las traducciones del berger, que no solamente en francés es pastor, sí también significa más cosas, cuidador, pero bueno, como quien dice lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos con el gos natural. El gos va a ser perro, ¿eh? Ahí no tengo mucha duda, pues está en griego y nos ayuda muchísimo. Y atura es, en árabe, por ejemplo, daura es alrededor, rodear, y incluso, fíjate, en castellano, si te descuidas, atura de atar, pues igual también significa rodear, o sea que posiblemente es la misma raíz, ¿eh? Bueno, pues entonces es un pastor que guarda un determinado diámetro, guardián, ¿eh? O sea, es un perro guardián, perro pastor. Vale. Esto es una cosa muy curiosa porque en esta montaña, pero en La Rioja, que son los Cameros, en la Sierra Ibérica, en la demanda, resulta que hay un perro que se dice siempre y nadie sabe lo que es. Lo típico, ¿no? Este perro es de Carea. De Carea, no sé, el chácaro. Este perro es de Carea, joder, ¿pero qué significa Carea? Hasta que un día se me ocurre mirar, que es una de las fuentes que tenemos de lingüística comparada, el Hausa subsahariano, y, joder, vamos a ver cómo se dice perro. Hay varias formas, porque estos idiomas a veces están un poco mezclados con algunas lenguas autóctonas, bueno, pero es que ahora si no las tengo delante no las voy a decir bien, pero todas tenían alguna relación, ¿no? Y entonces el perro de Carea, la que me interesaba era Care, K-A-R, Care, o sea, Care, ya sabes lo que es Carea, era el perro pastor, claro. Claro. En euskera hay alguna por ahí parecida. Chacurra. Bien. Posiblemente el puro ese tendrá que ver, pero bueno, eso ya es para otro tipo de análisis y no hablo así. Vale. Bueno, pues eso, el gos datura, volvemos a la misma, otra vez el perro pastor. Baza, lo que te llevas, no el pueblo de Baza, es una baz, casi con todas las consonantes dan monte. Joder. En toponimia es hinchante. Bar, bal, baz, ban, bon. Casi toda esa Z, o la R o la Z, casi todas dan monte, es increíble. Si fueras aquí con lo rica que es la toponimia española, para nosotros sobre todo, que estamos cerca, te darías cuenta de que se repiten las protorraíces, pero constantemente. Lo que pasa es que al llegar a combinar dos nombres, ya no, esta frase no está limpia, ¿no? Pero al combinar ya entonces empieza a complicar un poco. La construcción léxica es a base de ese recurso, ¿no? De combinar protorraíces o... Vale, bueno, pues baza también significa de monte, montón, pero en italiano significa ganancia. O sea, así es la asociación, ¿no? Esta palabra de monte, por ejemplo, hay otra, bal, ¿no? Por el hecho del baalismo, eso es evidente, pero con bel tenemos en euskera, por ejemplo, para montón, o para grande, o para esto, tenemos ribel. G es un protoartículo, como se quiere decir, y bel es monte. Entonces, si significa grande, pues significa, en euskera significa hígado. ¿Por qué? Por grande. ¿Es chiripa? Pues no creo, porque el páncreas también lleva una raíz de alto, de grande. Y por ejemplo, en árabe, joder, si se dice igual que en euskera casi,
Lo que es que va con una K. Kevin, Kevin es grande. Kevin es grande. Mawad al-Kibir. Entonces, ahí también le llaman al hígado grande. O sea que te da un poquito la razón, ¿no? Te deja más tranquilo. Bueno, seta, esto también es un euskoiberismo. Aparece por aquí, si no es en el octavo, desde el principio aparece seta. Lo que pasa es que por homonimia, unas veces se va a seda, joder, y otras veces se va al hongo, y te vuelve loco. Claro, es que seta, ¿sabes? Bueno, pues por homonimia te marchan por los cerros de Úbeda, pero bueno, ya está como a partir del euskera sisa, sisa, en navarro dialectal sita, ya se me acaba más, portugués seta, y viene de la proto-raíz reduplicada, o de la duplicada, por lo hecho, si bueno, son distintas, de origen, esencia, no sé qué, no sé cuántos. Si e it. Entonces, sid y sisa, pues mira, es lo mismo. Esto significa semilla, esencia, origen. Por ejemplo, en árabe casi tenemos esto mismo para otra cosa. Said, sa. It, origen, esencia, para aceite. Said, ¿no? Aceite. Bueno, esto me parece que lo he dicho al principio. En los cartularios, todos los cartularios que hemos estudiado a partir de Menéndez Pidal y esta gente, en época muy temprana aparecen palabras euskoibéricas, ¿no? Y sin embargo, las árabes van apareciendo más paulatinamente. Lógicamente, si los árabes están aquí en el siglo VIII, pues habría 4 palabras. En el noveno habría más y en el décimo muchas más. Pero se nota en cómo, claro, de cómo aparecen. Esto es Rivera, que sea el último. Bien, estábamos con esto, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es una anécdota, pero las palabras euskoibéricas aparecen en el siglo VIII, las primeras palabras. Bueno, ya hay euskoiberismos, ojo, que se mantienen en castellano, si no. Algunos se han desgastado, han desaparecido por falta de uso, cuando son los de herramientas y de cosas así, cambia la herramienta y se va la palabra. Bueno, eso pasó con las 5.000 palabras, teóricamente, que tiene el árabe en castellano, habría que decir que tenía, porque muchas que se refieren al orfa, al no sé qué, que se han dejado de usar, pues la palabra también se ha dejado de usar, lógicamente, ¿no? Bien, y a lo que iba, ¿no? O sea, entran paulatinamente las palabras árabes, pero desde el principio hay palabras euskoibéricas esta les hemos dicho una muestra, pero hay 1000, Y en castellano, si alguien tiene ganas de trabajar, no iría difícil, porque cuando ve una palabra que no es de origen latino, y ya te lo suele decir el diccionario, pues vas haciendo un recuento y se puede traducir, bueno, hay unas traducidas, esa es la ventaja. Bien. Hay otro foco de iberorromance, este lo voy a... ¿Qué hora es? Las 10. Bien, voy a ser un poquito breve. Mira, hay otro foco, si más que nada era para poner un poquito en evidencia una cosa que la gente se tiene que acostumbrar. El euskoiberismo, el iberorromance, está desde principios, ¿no? Y Federico Corriente, el arabista, detecta muchas palabras atribuidas al árabe, pero que son únicamente por fonología, es que parece, pero descubre, a mí me ha pasado 1000 veces, y a mirar una palabra al diccionario, pues no viene. Oye, entonces, ¿por qué dice que viene del árabe? Voy a mirarla y no viene, así siempre. Y este dice que todas las palabras que se han atribuido al árabe únicamente por fonología y que no vienen en el diccionario, realmente son iberorromance. Se acabó. Entonces, ahí hay un filón bueno, nosotros añadimos euskoiberorromance, ya lo he dicho, ¿verdad? Vale. Bueno, palabras de estas, pues mira, son bagaje, bagaje es una raíz de monte, montón, baza, ya lo hemos dicho ahí, busnada, mira, busnó en gitano, en caló, significa burro. En catalán, busnada, ¿qué es? ¿Busnada? Sí, no, igual es arcaísmo, no te preocupes. Debe significar tropel, tronada, tropel. Bien. Muchas son. Sí, pero busnada no me suena. Bien, nada. La mayoría. Puede venir de buscar. Buscar en castellano. Sí, no, y simplemente que se pierde, porque hay muchas que. Bueno, un falso. Ya, casi no nos vamos a ver. Mira, olé. Pues mira, olé es
Bueno, hay en euskera ole segin, que es bendecir, saludar, dar honores, la misma, ¿no? La misma semántica. Bueno, moraga. Moraga tenemos, vamos a ver, en euskera mordo, mondongo. Mondongo en castellano me parece que también. Morcón, morcilla en castellano. Y la atribución era una cosa ridícula, viene del diccionario del castellano, por lo menos en el mío que dijo. Viene como mojaraka, se parece, fonológicamente, joder, pero ya estamos con el parecido. Mojaraka es abrasar, arrasar, no sé cuántas cosas más. ¿No? Vale. Y sin embargo, mordo, mondongo, morcón, son, digamos, bolsas, piezas, ¿vale? Y el francés nos ayuda a traducirlo ya con morceau, morceau, de morcilla, morceau, que es trozo, pues es el despiece del cerdo. ¿No? Es así además, ¿no? Los que hayan conocido las matanzas y tal, se dejaba una noche en sereno y al día siguiente todo en trozos y luego morcillas, es el despiece. Bueno, pues durante 1000 años del árabe, nada. Y otra además, dice que viene del árabe en Mojaraka cuando ellos no comen cerdo, entonces es muy raro que venga una palabra del árabe que ellos no usan. ¿No? Bien. Bueno, Javi, vale. Lo que se puede hacer del castellano, buscando palabras que no son de origen latino, tenemos aquí una pequeña muestra. Lo lees un poquito rápido, está el diccionario para que lo miren ellos también. O sea, leo unas palabras de matriz euskoibérica. Por ejemplo, aldea, raíz alt, con T, con sonorización de T a D, significando alto y pueblo, en euskera. Siempre van ligados, alto y pueblo. Bien, y luego tenemos pues, términos como alda, significando cuesta o terreno en ladera. Ejemplos, alda, alda con E, alda con E. Cereal, es la lesicalización de dos protorraíces protoeustéricas, seru y ale, significando ambas grano de cereal. Pues ya estamos con las tautologías. Para cambiar, tener más léxico. Charcutería, también es una lesicalización de dos protorraíces, charcher, que es cerdo, y cuchu, cerdo y comida. Bien, racimo, lesicalización de tres protorraíces, abar, rama, asi, grano, eimo, maduro y zumo. Vendría a significar pues la rama, es decir, el sarmiento de grano maduro. Bueno, esa es la interpretación, pero la gracia que tiene cogerlo del castellano es que ya sabemos lo que significa, viene del diccionario. Racimo, cerdo, eso orienta mucho. Si fuera una raíz que no sabes lo que significa, ya te las arriesgas, pero el diccionario, pues la coges y ya te dice lo que significa. Eso es una ventaja para trabajar, es muy grande. Bien, alegría, de alay, alegría y un sufijo garri, indicando cualidad. Berrea, esta es muy bonita esta palabra. Protorraíz ver, referida a la naturaleza cíclica, como verdea, flora y berrea, que es la llamada del macho a la hembra para procrear. Tendríamos ahí verdea y berrea, que indican renovación como en euskera berritu, de donde traducimos la protorraíz ver, con todas sus variantes vocálicas. Pilar, que sería la lexicalización de pil y bil, monte, montón y arri, piedra, arri, piedra, significando en sentido literal piedras amontonadas, castellano apilamiento. Una columna pues es un apilamiento de piedras. Pilar. Como aquí la Virgen del Pilar. Arraigo, de la protorraíz arri, piedra, peso, y co, sufijo genitivo, significando pegado o apegado a, en el sentido de enraizado a la tierra. Hacha, de la protorraíz aitz, atz, significando piedra, pico, peña. Bien, arrasar, de la protorraíz de piedra, arra, arri, en el sentido de arrastre, lo que traduce también yasa y ayasar, que son avenidas de agua o aluvión. Yasa Agustino. Sí, Yasa Magillón, la que tenemos por aquí. Hay una Yasa. Luego carro, protorraíz de car, piedra, con prefijo K, valor instrumental, significando transporte. Acarrear, como el anterior, con prefijo A, valor factitivo, y en euskera tenemos ecarri, significando traer. Luego tres palabritas muy majas, que son carca, carroza y carcamal. Llevan la protorraíz de car, piedra, con el sentido de viejo, antiguo, pesado, ¿no? Ser un carca, un carcamal, un carroza. Peyorativo. Sí, peyorativo. Dortoca,
igual a castellano tortuga, con la protorraíz tor, significando arrastre, desplazamiento, restante. Protorraíz también contenida en torpe, torrente, Arrastrar. en el sentido de mover, desplazar. Bueno, verde ya hemos dicho más o menos, remitirse a berrea. Vale. Cerveza es una lexicalización de seru, grano, bi, grano y asi, grano. Es una tautología triple, en construcción tautológica. Carbón, protorraíz, car, piedra y mon, monte. Cástico, protorraíz, car, piedra también. Alimento, esta es muy bonita. Tiene la protorraíz de ali, ale, cereal. En euskera tenemos aletu, comer, como en latín alo. Alo también significa en latín comer. Caracol, protorraíz car, de cáscara en sentido de protección, y coil alto. Bueno, ahí. ¿No? Puede ser. Carcasa, tiene la misma raíz, de piedra, ¿no? En sentido también de protección. Garbanzo, protorraíz de gari, tiene una protorraíz de gari, grano, en euskera trigo. Alubia, también tiene, bueno, Bueno, tenía un alúbalo. sí, tiene la protorraíz de alu, de la protorraíz, bueno, no, variante de alu de la protorraíz aliale. Aquí está la protorraíz aliale, de grano, trigo. Sí, que son los granos. Sí. Luego faves, en asturiano, protorraíz avi, significando también grano. Y luego tenemos una que está relacionada también con la protorraíz ver, que es bornizo, que parece que es de esta zona, ¿no? Sí, Carabón. Variante bor de la protorraíz ver, significando brote. En euskera, burnatu significa germinar, y en inglés tenemos bor, que es nacer. Y bueno, este sería un poquito la lista de palabritas que hemos Bueno, traído. nos hemos incluido en una cosa que hay que tener un poco en cuenta para ir al diccionario, y todo aquello que dice que no es de origen desconocido, pues a lo mejor no es tan desconocido, ¿no? Y vamos, yo invitaría a cualquiera que hiciera un registro de palabras que aún sean 1000. Ya están escritas. ¿Hemos terminado? Sí. Muy bien.